Todo es amable, entonces si le hace una pregunta de ese tipo, yo creo que se la responde. El correo es fácil, L Morán. Gracias. Fuera de eso, distracción de uno de sus colegas que ni siquiera es de este ramo. No es la primera vez que se me cuela una clase y me hace preguntas que me dejan en vergüenza. Por eso se lo enseño. Nosotros hoy día partimos la evaluación. Hoy día fin de semana, sábado. Van a tener clases todo el día. Mañana domingo. Para algunos el día del Señor, ¿cierto? Dependiendo de la religión. El lunes se parte con la tarea. Lo que vamos a hacer hoy día es hacer una introducción a PESIM. El otro problema que tengo, y lo voy a transparentar, es que tenemos órdenes de las jefaturas de que aquellos que no estén en el curso inscritos formalmente no pueden dar la evaluación. Lo cual, cierto, genera un problema también para mí más adelante, porque se van a inscribir y después cómo lo evalúan. Entonces la evaluación va a durar 2 semanas, lamentablemente, cierto, les va a tomar el 18. La pueden hacer en 1 semana, está diseñada para hacerse en 2 tardes. 2 tardes, ¿cierto? Tardes después de las 18 horas, 18 a 22 horas. ¿Ya? Pero, por supuesto, van a tener que ajustar sus tiempos, los tiempos del 18. Y eso espero que las personas que no están inscritas en la asignatura, que no tengo identificados quiénes son, pero sé que algunos me lo han dicho, puedan regularizar su situación. ¿Ya? Vamos a aprender a usar PESIM. ¿Ah? Ni siquiera miré. ¿Lo va a subir a la estadio? Sí, voy a hacer 2 cosas hoy día. Les voy a mostrar cómo usar PESIM. La evaluación se va a subir a Moodle yo uso, ¿cierto? El día lunes en la mañana. El día lunes tenemos clase. Ya, pero si me preguntó, el día lunes vamos a tener clase en la tarde, por lo tanto, ¿cierto? Yo leo la tarea, hago la formalización de la tarea. Espero que ustedes la hayan leído también previamente, por lo tanto, inmediatamente podemos hacer consultas, hacer algunas revisiones, quizás algunas dudas. Seguimos un poco con los contenidos, donde también vamos a seguir usando PESIM durante la semana que viene. Mientras ustedes, por supuesto, espero que ajusten sus tiempos y puedan hacer la tarea lo antes posible. ¿Ya? La entrega perfectamente podría ser el día sábado de la próxima semana, pero el día sábado de la próxima semana tengo entendido que tienen laboratorio. Podemos verlo en la programación, pero tengo entendido que tienen laboratorio, así que también van a estar en otra. Y la verdad no quiero ser yo el que le genere ahí ansiedades, más si no justo antes del 18. Vamos a ver entonces la programación. ¿Y por qué le estaba contando todo eso? Porque la clase de ahora la voy a hacer sentado, no de flojo, sino porque la voy a grabar. ¿Ya? Entonces lo que vaya haciendo en el computador, que va a estar hecho en PESIM, lo voy a ir grabando, cosa que después se lo voy a dejar disponible. Yo sé de que esto, cierto, no es una práctica común, tómenlo, cierto, como una adicional y no lo pidan después como exigencia, cierto, porque si no me pueden decir de qué, por qué hago este tipo de cosas. Vamos a ver la programación primero que nada. Aquí en hoja de ruta, cierto, ustedes saben de que pueden ver dónde estamos parados. Estamos parados en este día que hice certamen, donde muy hábilmente su compañero dijo, yo lo grabé y hice otra cosa. Así que tengo que hacer otra cosa. ¿Ya? Estos días, les comenté, cierto, el día lunes vamos a ver si el lunes y el... Voy a marcar aquí su bolsito. Los colegas estaban todos contentos con esto, y hay otros que no estaban contentos. No porque seamos unos gris, sino porque igual vamos a tener que trabajar. Entonces vamos a tener esta semana para la evaluación, la semana de proceso, donde espero ustedes, cierto, que puedan hacer cosas. El próximo sábado tenemos clase y la entrega, cierto, va a ser el 22 de septiembre. ¿Ya? Para los que llegaron tarde, lamentablemente, como el día de la clase es corta, no les voy a volver a repetir, les pregunto a sus compañeros, pero tienen una evaluación, cierto, que se lidera el día lunes. Para la grabación voy a usar el Zoom. Porque no lo sé hacer de otra forma, ¿no? Ahí estamos. Compartimos la pantalla.
voy a comenzar a grabar. Si van teniendo dudas, me van interrumpiendo inmediatamente, por favor. ¿Ya? Para los que llegaron tarde, lo que voy a hacer ahora es enseñarles a utilizar PSIM. La clase va a quedar grabada como una especie de demo. Ya no hay problema, ¿cierto? Que estoy grabando ahí. Ya estoy grabando, ¿cierto? Sí, estoy grabando. Entonces, lo primero es que nos vamos a ir acá y vamos a escribir Altair PSIM. Ya tenemos que aceptar las cookies nomás. No nos debería generar mucho problema. Y acá nos dice qué es lo que es el programa y nos metemos aquí a prueba gratuita. Estoy tomando el micrófono, ¿no? Probando. Está grabando el micrófono. Probando, ahí parece que sí. Profe, pero ahí creo que el otro micrófono es uno de estos de arriba, parece. No, porque yo no estoy conectado al Ay. Sí, es que todo se movió la hora. Probando. Ahí sí. Perfecto. No sé, menos mal que me di cuenta de eso, si no hubiera sido triste. Entonces, volvamos un pasito para atrás. Buscamos Altair PSIM, Power Electronic and Motor Drive Software. Le damos el clic, buscamos aquí prueba gratuita. Ya, aquí ahí me aparece, cierto, el software, y lo primero que tengo que aquí es inscribirme en el sistema de Altair. La inscripción va a pedir una cuenta académica, ya ustedes, cierto, al ser alumnos.biobio.cl y otros alumnos ya han pasado por esto, tienen la opción de pedir la cuenta, se las tienen que habilitar. Y una vez que se la habiliten, pueden entrar ahí haciendo el singing. La red no es muy buena. ¿Lo viste, lo? En este caso, ¿cierto? Yo tengo mi cuenta con UBioBio. Y bueno, enseño que nunca puedo contar. Bueno, ahí, cierto, van a tener que bajar una licencia y activar esa licencia. El PSIM que yo voy a usar es un PSIM más viejo que el que está disponible ahora. La razón de eso es que con un proyecto yo pagué la licencia. Voy a tratar de conectarme. Entonces lo tengo licenciado completo, pero para lo que vamos a hacer tampoco es necesario la licencia completa y la estudiante también está bastante bien. Esto es más o menos lo que les va a aparecer al principio.
En esta parte de acá, en este sector de acá, están los componentes, los componentes de librería. En este sector de acá es una página donde aparecen algunos elementos como por ejemplo webinar, aparecen las últimas cosas que han hecho ustedes, etc. Para partir, le hacemos clic en ese botoncito, típico, ¿cierto? Hoja con una esquina doblada de nuevo, y se nos va a abrir aquí una ventanita nueva, ¿cierto? Que inmediatamente le vamos a poner un nombre. Y ¿cómo le podemos poner? Le voy a poner test 01, solamente para el ejemplo. ¿Ya? El programa no tiene autoguardado, ojo con eso, no tiene autoguardado. Entonces, continuamente, ¿cierto? Tienen que ir guardándolo ustedes, y si es que no lo hacen y se cae el programa, que podría pasar, van a perder todo. Inicialmente el programa va a aparecer con esto. Que no sé si se alcanza a ver, pero con un montón de puntitos. Si ustedes se alejan, deberían aparecer unas barras. ¿Ya? Para mí esos puntitos son bastante molestos. Entonces lo primero es que iban a Option Settings y le quitan las barras y los puntitos. Y les va a quedar una hoja en limpio. Acá abajo hay algunos componentes rápidos. Ahí está la tierra. Acá abajo está la tierra. Resistencia, inductor, condensador, diodo. Acá hay otros dispositivos que vamos a usar más adelante, un MOSFET, un IGBT, un puente rectificador de diodos que ya está armado, por lo tanto, si esto aparece, lo puedo pegar en un bloque completo o armarlo con diodos, y este monofásico y este trifásico. Aquí aparecen algunos elementos para disparar semiconductores, que lo vamos a usar después en la parte de inversores. Aquí aparece un voltímetro, que solamente tiene un punto de medición y el otro lo asume contra la Tierra, ya eso es importante. El otro es el voltímetro de toda la vida, donde ustedes, ¿cierto?, tienen que conectar los dos cablecitos, los dos conectores. Acá abajo tienen el amperímetro. Aquí pueden poner unos osciloscopios para, entre comillas, ver cosas en tiempo real. Les aconsejo no usarlos mucho, lo pueden usar, pero no son muy recomendados. Les voy a mostrar por qué. Y después acá aparecen una serie de fuentes continuas. Esto es una sinusoidal, ¿cierto? Esto es una alterna. Aparece también una triangular, una señal cuadrada y una señal externa. Estas de acá principalmente son para poder generar señales desde el punto de vista electrónico, para poder hacer algunas cosas. ¿Ya? Y estas de acá son las que generalmente vamos a utilizar para alimentación. ¿Esa barra está por defecto? ¿O? Está por defecto. No, Está por defecto. ¿No salen todos? ¿No salen? ¿No le apareció? No. ¿Cómo se llama el programa, por favor? Se llama PESIN. Debe ser una de estas. Altair, tienes que buscar. Altair PESIN. Porque apareció que no. Verifica aquí, ¿cierto?, de que le aparezcan las barras que tengo, si lo tiene ahí, que lo tengo yo, el status, el toolbar, el element. Aquí usted puede activar y desactivar cosas. Por lo menos ¿Es parecido al multisim? Sí, no, es parecido a la sencillez para armar el modelo, pero hacen las cosas desde el punto de vista distinto. Ya Multisim está pensado más en electrónica y cuando uno lo corre, muestra la simulación, entre comillas, en tiempo real. ¿Ya? PESIN tiene otro enfoque. Usted calcula la simulación, obtiene los datos y después los procesa. ¿Ya? Eso, por supuesto, no sé si es más completo, pero es más tranquilo para poder trabajar, porque cuando uno echa a correr, por ejemplo, Multisim, tiene que después setear el osciloscopio y ese tipo de cosas, y no, acá se presentan los datos un poco como en MATLAB. ¿Ya? Lo vamos a ver a continuación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a implementar un rectificador de media onda. Ahí, ¿cierto? Ese elemento de ahí está súper chiquitito. Yo lo puedo agrandar aquí con ese y lo puedo adaptar, ¿cierto?, para poder estar más cómodo trabajando. Lo voy a adaptar principalmente para que ustedes lo puedan ver bien. Coloco entonces una fuente de alterna, y a esa fuente de alterna le voy a colocar solamente, por ejemplo, 100 volts de amplitud. Ahí está la amplitud. Voy a hacer algo que debe haber hecho al principio. El profe, después de que uno se hace la cuenta, ¿cómo llega hasta donde está usted en este momento? Dame un segundo. Te hace una presentación. ¿Cómo va? A ver, Ahí se debería ver más grande, ¿no? Se va a
Ya, después de que uno se hace la cuenta, va a aparecer de nuevo la misma pantalla. Va a aparecer la misma pantalla, uno baja el software y ahí le va a decir dónde manejar la licencia. En alguna parte por aquí aparece el manejo de licencia. Ahí uno se inscribe por el foro de la universidad. Ahí uno se inscribe y después se tiene que loguear. Volviendo entonces al programa, agrandé ahí la pantalla para que puedan ver. La fuente tiene varios parámetros. Nosotros en general vamos a jugar con el parámetro, vamos a configurar el parámetro de la amplitud de voltaje. Ojo, vean bien lo que PSIN cierto pide, porque en algunos casos habla de amplitud y en otros casos de valores RMS. Lo vamos a ver después cuando veamos el sistema trifásico. Aquí me dice la amplitud de voltaje 100 volts. ¿Ya? Si estoy pensando en valores RMS, lo único que tendría que hacer es, por ejemplo, si estoy haciendo con 220, vamos con 220 RMS, y como me pide la amplitud, le escribo, ¿cierto?, SQRT de cuadrado, de square, lo multiplico entonces por square, ¿cierto?, y entre paréntesis pongo el 2. Ese tipo de aplicación de cosas matemáticas me las acepto. La frecuencia le coloco 50 Hz, y aquí le puedo agregar algunas cosas como el ángulo de fase, si le quiero agregar una componente de C, si le quiero setear resistencias internas y inductancia interna. Eso de ahí, sugiero que mejor no lo toque. Y aquí le puedo colocar el nombre, y aquí le voy a poner simplemente PL. Entonces ahí ya tengo la fuente. Ahí puso 220, se puede. Por SQRT de cuadrado, y entre medio 220 por el valor RMS. Lo siguiente entonces, como estamos haciendo un rectificador de media onda, le colocamos un diodo, y lo siguiente es que le colocamos una resistencia. Así de simple, y aquí, ¿cierto?, cerramos el circuito. Para cerrar el circuito, con ese lapicito de ahí, los otros elementos, ¿cierto?, los puse todos juntos, pero perfectamente podría haber puesto la resistencia más acá, de forma, ¿cierto?, que me hubiera gustado más. Quizás después, no, lo vamos a tener que hacer porque podemos tener que poner algunos elementos. Y ahí, ¿cierto?, con el mismo lapicito, armo el circuito. Lo siguiente, ¿cierto?, setear la resistencia, que la voy a setear en 100 ohm. Y aquí en la resistencia puedo utilizar también estas banderas. Dice current flag y voltage flag. ¿Ya? Esas banderas me permiten que me guarde el programa los datos de la corriente y el voltaje en la resistencia. Tengo esa opción, si que quiero conocer el voltaje y la corriente en la resistencia, o irme acá abajo y buscar el voltímetro y el amperímetro. Las dos opciones son lo mismo. Y lo último que tengo que hacer es colocarle siempre un punto de referencia. Entonces le voy a colocar, ¿cierto?, ahí el punto de tierra. Y ahí está el circuito listo, y ahora lo vamos a simular. Disculpe, no, es que No me diga disculpa, pregúntelo. llegué hasta aquí, no sé qué va a llegar hasta usted para simular. De ahí le ayudo con eso porque son un par de pasos más en la instalación y después hay que bajar la licencia. ¿Ya? De ahí le ayudo con eso. Entonces ya tenemos el circuito ahí armado, bastante simple. Recuerda que esto queda grabado también para que lo puedan revisar en la casa. Profe, la resistencia solamente tiene el valor resistivo, nada más. Claro, tiene acá distintos tipos de modelos y le puedo poner el nivel 2 y ahí aparecen más cosas que yo le podría agregar. Pero en electrónica de potencia nos simplificamos harto la vida y hacemos las cosas lo más ideal posible para ver cómo funcionan, y después cuando profundizamos también el modelo. Entonces le ponemos modelo nivel 1 y le ponemos el valor de resistencia. Cada uno de estos cuadritos que está aquí me permite también mostrar lo que tiene. Por ejemplo, ese se llama R1 y ahí le puedo colocar el valor de resistencia. Lamentablemente los coloca en el mismo orden, ¿cierto?, que los voy apretando. Entonces, ¿cómo se gira? control R. Si quieres girar, buena pregunta, si quieres girar con eso o con estos de acá. Otro punto, ojo con esto. Altair sí, Altair es una especie de supermercado de programas.
buscador siempre pone PSIM, parece. La historia de PSIM es que lo hizo un chino en Montreal y lo repartía entre la gente que trabajaba en electrónica de potencia, y una vez de que logró validar el programa, lo empezó a vender. Y lo estuvo vendiendo hasta el 2022 en una empresa que se llama PowerSync. Y Altair, que en el fondo lo que hace es comprar empresas que generan software y después vendérselo a las universidades, compró PowerSync y ahora lo ofrece como membresía. Antes uno compraba la licencia. ¿Qué versión sería recomendable? La que le dé. La que yo tengo es más vieja, por lo tanto lo que yo aquí debería unirse en la de ella. Entonces, volviendo a la simulación, ya tengo el circuito, y para poder correr la simulación, aprieto este botoncito de aquí, que dice Run PSIM Simulation. Lo aprieto. Acá abajo me va a decir qué es lo que está haciendo el programa. Si se dan cuenta, ya terminó, porque el circuito es simple. Y una vez que corre el programa, lo que hace PSIM es que hace los cálculos del modelo numérico del circuito y guarda los datos. Entonces lo siguiente que tengo que hacer es desplegar los datos. Para desplegar los datos, una vez que corrió el programa, aparece otra ventana, que no la puedo ver aquí porque aquí que el... Ah, no. La verdad es que debería haber aparecido aquí. Déjenme ver qué pasa. ¿Eso está ahí? Ah, ya. Está la guía de instalación. Me falta poner al menos, ¿cierto? Uno de estos elementos. Voy a poner el amperímetro ahí. Si se dan cuenta, me quedó la línea abajo, por lo tanto la tengo que borrar. ¿En serio? Ahí está en serie, ¿cierto? Recuerden que para medir corriente, el puntito, en realidad no es un recuerdo, lo hace cada programa de forma común así. La corriente tiene que entrar por el puntito y ahí se considera positiva. Lo mismo la resistencia, que el voltaje es positivo hacia el puntito y la corriente entrando en la resistencia, ¿cierto? Ahí es positivo. Y en la fuente, ¿cierto? La corriente sale por el punto y el voltaje es positivo, ¿cierto? En el punto. Vamos a poner un voltímetro. Vamos a poner un voltímetro para ver esta fuente. Lo conectamos, ¿cierto? Ahí hemos puesto un voltímetro de dos puntas, por así decirlo. ¿Ya? Le tenemos que poner un nombre para acordarnos. Le voy a poner BSUS, de Voltage Supply. Le voy a poner ahí para poder verlo. Estas letras también las puedo mover para que me quede un poco más ordenado. Y lo último es que voy a medir también el voltaje de la resistencia. Y el voltaje de la resistencia lo puedo medir con este mismo voltímetro, con ese mismo tipo de voltímetro, o colocar uno, ¿cierto?, de este tipo, donde el software asume de que la otra punta está siempre conectada a la referencia. Como le iríamos a conectar allá, ¿cierto? Sería esto, entonces le vamos a poner BSUD. Y la corriente le vamos a poner la corriente de la resistencia. Ahora volvemos a correr. Y ahí está. Inmediatamente se abre esta ventana donde me dice las variables que voy a mostrar. ¿Qué variables voy a mostrar? Aquellas, ¿cierto?, que puse dentro de los voltímetros y el amperímetro. Voltaje de alimentación, este de aquí, BSUS. ¿Ya? Si se dan cuenta, esta forma de onda no es significativa para lo que nosotros hacemos. ¿Dónde oculto esto? La forma de onda no es significativa para lo que nosotros hacemos porque a nosotros nos gusta ver al menos un periodo, ¿ya? Por lo tanto, lo vamos a tener que arreglar. ¿Cómo lo arreglamos? Tenemos que irnos de nuevo a la simulación. Y en la simulación, en Simulate, aquí, aparece este control de simulación, que aparece como un relojito. Entonces, este relojito nos permite definir cómo va a ser desde el punto de vista de cálculo numérico la simulación. Mi recomendación siempre, no voy a ponerme a explicar mucho, es dejen el tiempo, el time step, que es básicamente cada cuánto tiempo hace un cálculo, en un microsegundo. Dejen el tiempo total pensando en unos 2 o 3 ciclos al menos, ¿ya? 3 ciclos si la señal es de 50 Hz, ¿cierto? Y cada ciclo es de 20 Hz, son 3 por 20 milisegundos. La señal es de 50 Hz, ¿cierto? Son 3 ciclos.
50 Hz son 20 milisegundos de ciclo, por 3, ¿cierto? Son 60 milisegundos. Entonces aquí el tiempo total le ponemos en segundos 0.06. El print step me permite no guardar todos los valores desde el primer paso, sino que guardarlos comenzar a guardarlos, por ejemplo, en algún momento significativo. ¿Por qué pasa esto? Porque ustedes saben, ¿cierto?, que en sistemas eléctricos, cuando yo lo enchufo hay un transiente, y ese transiente podría ser no significativo para mi análisis. Pero si lo dejo a la vista, podría yo considerarlo en el análisis y podría equivocarme. Entonces, ¿qué es lo que hago generalmente? Le doy un tiempo, por ejemplo, de 500 milisegundos a la simulación para que se establezca todo, y después, ¿cierto?, lo dejo con los últimos 100 milisegundos. Es decir, le daría un print time, ¿cierto?, más lento. El print step me permite no guardar todos los datos, siempre déjenlo en 1. Y ahí, ¿cierto?, ahora deberíamos ver, si volvemos a correr esto, 3 ciclos de la sinusoidal, y es justamente lo que tenemos ahí. 3 ciclos. ¿Ya? Aquí tengo esto para agregar más señales. Tengo para agregar una pantalla, este de aquí para separar la pantalla, y este de aquí para poner una sobre otra. Les recomiendo usar esto por orden. ¿Ya? Entonces aquí en esta pantalla vamos a agregar ahora el voltaje en la resistencia. Y ahí tenemos el voltaje en la resistencia, ¿cierto? Rectificación de media onda. Y la corriente en la resistencia la vamos a agregar en otra pantalla. Ahí está. Ahí está. Si se fijan, la corriente en la resistencia es de 3, prácticamente ampere peak, y tenemos un voltaje que es de 300 volt peak, 311, ¿cierto? Si es 220 volt RMS. Aquí una de las cosas que siempre es bonito hacer, sobre todo con la alimentación, es sobreponer el voltaje con la corriente. Entonces, si yo hago doble clic, ¿por qué es bonito? Porque así puedo ver las relaciones, si hay desfase, etc. Entonces aquí voy a hacer clic en este panel, en el de arriba, doble clic, y de nuevo me aparecen todas las variables. Entonces yo puedo agregar también las variables ahí. Lo que voy a agregar es la corriente. Ahí está agregada la corriente. ¿Y cuál es el problema? Que la corriente, ¿cierto?, es de 3 ampere peak, el voltaje es de 311, y si yo grafico uno como otro como está aquí, por temas del display, básicamente aparece la corriente como si casi fuera una constante. Y yo sé que no es una constante. Entonces aquí viene el truco que les había comentado, ¿cierto?, que está en las PPT. Mejor borro la corriente, selecciono la corriente aquí, aprieto el botoncito de acá abajo y la multiplico por algún valor que me pueda servir para visualizar. ¿Ya? Si nos damos cuenta, ¿cierto?, el voltaje es 100 veces más que la corriente, 300 contra 3. Por lo tanto, yo aquí, por ejemplo, y esto es lo típico que hago, ¿cierto?, podría multiplicar la corriente por ¿cuánto? Por 50, y ahí, ¿cierto?, quedaría la corriente de forma más visible con respecto al voltaje. La podría también multiplicar por 10, pero se me va a superponer la corriente y el voltaje, y me va a costar mirar, ¿cierto?, las señales. Por lo tanto, lo voy a hacer aquí por 50. ¿Qué numerito le dan? Aquel que a ustedes les resulte más cómodo. Recuerden, ¿cierto?, de que a través de la observación tenemos que saber lo que está pasando, y para eso tengo que mostrar bien la formación. Y ahí aparece la corriente. En este punto, cuando ya tienen armado en el fondo las formas de onda, y esto les va a servir también para cuando tengan que documentar la tarea, cuando tengan armadas estas formas de onda ya en la pantalla del computador, les recomiendo que se vayan a Option, ¿ya? Y en Option le pongan Save Settings. Y presionamos. ¿Por qué se lo recomiendo? Porque si yo cierro la pantalla y no he guardado la configuración, cuando vuelva a abrir la pantalla voy a tener que hacer todo el proceso de nuevo. Agregar las formas de onda, todo lo voy a tener que hacer de nuevo. En cambio ahora, si yo aprieto la simulación, inmediatamente se va a configurar todo para que yo lo pueda tener a la vista. Entonces me va a ahorrar tiempo. Con esto yo ya puedo, ¿cierto?, hacer algunas cosas, pero la cosa que más me interesa hacer desde el punto de vista de electrónica de potencia es mirar, ¿cierto?, qué es lo que está pasando con respecto a, por ejemplo, las series de Fourier. Y que lo que dijimos, series de Fourier, ¿cierto?, no íbamos a trabajar con ellas, no las íbamos a calcular a mano, sino que vamos a dejar de que las herramientas hagan el trabajo. Para hacer las series de Fourier, usamos esta herramienta, la transformada rápida de Fourier, Fast Fourier Transform. La apretamos, y ahí
tenemos, ¿cierto?, la serie de Fourier graficada como el espectro. Lamentablemente no muestra la fase, pero sí muestra las amplitudes. Y ojo, muestra amplitudes, no valores RMS. Por un tema de cómo visualizar mejor esto, y lamentablemente Pessin falló en esto después, ¿ya? Lo mejor es inmediatamente decirle de que la escala no sea logarítmica, sino que sea lineal, de que partamos desde el cero, es decir, frecuencia cero porque nos interesa la continua, y hasta qué frecuencia queremos mostrar, típicamente desde el punto de vista eléctrico hasta el armónico 51. Eso serían los 2550 Hz. ¿Ya? Pero les queda la invitación abierta a ustedes hasta cuándo mostrar. Yo principalmente, generalmente cuando empiezo a explorar, le pongo aquí 1500. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos conversado, a medida de que la frecuencia aumenta, ¿qué es lo que pasa con los armónicos? Cada vez son más pequeños y se vuelven más irrelevantes. Y si se dan cuenta que yo le puse 1500, aquí siguen habiendo armónicos, pero esto de aquí ya no me interesa. ¿Ya? Son tan pequeñitos que deforman nomás, ¿cierto?, en comparación con estos que son gigantes. Entonces, observando esto, yo pienso, ¿cierto?, puedo decir perfectamente, todo esto de aquí, a mi entender, analizando, ¿cierto?, el espectro, para la tarea, etcétera, ya no me está entregando nada que yo quiera ver, pero esto sí me es interesante, por lo tanto, ¿cierto?, vuelvo aquí a ajustar el rango y lo voy a ajustar hasta los 500 Hz. ¿Por qué hasta los 500 Hz? Para poder ver mejor, ¿cierto?, la parte baja en frecuencia. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Que lo hicimos también en clases. Podemos ver la componente continua, que está ahí. Podemos ver la componente fundamental, ¿cierto?, que está ahí en el voltaje. Aquí está, ¿cierto?, también en la corriente. Y aquí está también en el voltaje y la carga. ¿Ya? Si nos damos cuenta, la fuente de alimentación como sinusoidal tiene solamente esta componente en la fundamental, y para allá, ¿cierto?, está totalmente limpia. Pero por la rectificación, tanto el voltaje en la carga como la corriente en la carga están distorsionados. La siguiente pregunta sería, ¿cuánto es el valor de cada uno de estos elementos? Que también, ¿cierto?, va a ser parte de la tarea. Para poder ver el valor, lo que se hace es que se utiliza esta herramienta que está aquí, se aprieta, y aparecen igual que en los osciloscopios, lo voy a dejar hasta ahí nomás, ¿ya? Aparece igual que los osciloscopios, ¿cierto?, dos cursores que yo tengo que posicionar. Tengo hartas formas de posicionarlo. Por ejemplo, yo podría poner aquí la frecuencia, aquí aparecen los valores, primero que nada la frecuencia, y los valores de BS, de IR por 50, de BR y IR. Van a aparecer los valores de todas las cosas que yo tenga desplegadas. Y aquí aparecen los valores que estoy tomando con el cursor 1 y los valores que estoy tomando con el cursor 2. Frecuencia cero, por ejemplo, hay dos formas de hacerlo. Yo lo tomo esto, o tres formas al menos, ¿cierto? Lo tomo y lo desplazo, ¿ya? Y ahí, ¿cierto?, me esfuerzo de que quede en frecuencia cero. O puedo decirle acá, ¿cierto?, directamente, ¿sabes qué? Ándate en la frecuencia cero. Y se corre, ¿ya? Y ahí me muestra las mediciones de la frecuencia cero. BS, como es sinusoidal, lo esperable es, ¿cierto?, que no tenga valor medio, pero me dice, ¿cierto?, hay un valor medio. Es 6.01, del 9, 6.1. ¿Está bien? ¿Está mal? Y aquí tiene que entrar el criterio de ustedes. Es 6.1, pero ojo, es 10 elevado a menos 14. ¿Ya? Eso, para todos fines, uno lo puede considerar cero. Y alguien me dirá, pero no es cero, es 6.1 por 10 elevado a menos 14. ¿Por qué no es perfectamente cero? Y ahí tenemos que recordar el otro punto. Este es un programa computacional. Para poder obtener, ¿cierto?, los resultados, tuvo que hacer cómputos y generar datos y después guardarlos. Por lo tanto, estos son los típicos errores computacionales, o sea, los pequeños remanentes, y que yo después, ¿cierto?, como analista de esto, los tengo que descartar. Aquí me da un 6 por 10 elevado a menos 14, pero si llevo un fluke y mido la sinusoidal, probablemente me diga que tenga como 20 milivolts. ¿Ya? ¿Y están los 20 milivolts? No, probablemente no, porque estoy, ¿cierto?, midiendo un pic de 311 y me dice con el 311, ¿sabéis que te pillo 20 milivolts? Los puedo descartar, ¿ya? Porque sé, ¿cierto?, también de que esos equipos, al tener adentro electrónica analógica y electrónica digital, también tiene que ser cómputos, y esos cómputos son de mucha menor calidad que los cómputos que tengo en este tipo de procesadores. ¿Por qué es de menor calidad? Porque el procesador que está adentro, ¿cierto?, no tiene la calidad de este procesador que está acá, y además tiene que ser muestreo, ya con otro tipo de datos. Entonces, solamente como para dejarlo tranquilo. En cambio, la corriente
acá la corriente en la carga tiene 9.9 por 10 elevado a menos 1. ¿Es ese valor relevante? Podría ser relevante o no, ¿cierto? En este caso tu compañero dice que es relevante. Y tenemos que mirar, ¿cierto? Primero que nada, cómo es la corriente. Y sabemos, ¿cierto?, que la corriente PIC, ¿cuánto era? 3 amperes. Y esta corriente, la componente continua, es 9.9, pero por 10 elevado a menos 1, es decir, 0.99, lo cual es prácticamente, prácticamente, ¿cierto?, un tercio de la señal está metida ahí. Por lo tanto, la componente continua, ¿cierto?, en este caso es relevante. Vamos después a buscar los armónicos, que sabemos, ¿cierto?, lo que hemos visto en clase con la rectificación de media onda. No les di tanto énfasis, pero se los cuento. Básicamente aparece en 50 Hz, ¿cierto?, la fundamental, después el segundo, después aparece, ¿cierto?, cada ruta. Entonces, el segundo que aparece acá, yo me muevo, ¿cierto?, y voy a tratar de achuntarle aquí a los 50 Hz. Encima conectar tampoco es tan fácil, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, quedó medio corrido. Para eso, ustedes pueden buscar, se posicionan acá mejor, por la zona de acá. Y aquí pueden buscar con estas figuritas, y aquí dice que busca el máximo global, es decir, si quieren buscar cuál es el mayor, mirando la gráfica, apretan ese, o pueden buscar aquí el máximo que viene a continuación. Si yo aprieto eso, lo más probable es, cierto, que como de aquí para acá está limpio, el máximo que pillé es ahí, entonces voy a apretar ese para que me ayude, y se cosa esto. Porque el gráfico lo tenía posterior. Ahí. No quiso. Máximo local, ahí está. Con el máximo en este caso. Y ahí, ¿cierto? De nuevo, le puedo haber puesto directamente 50, pero si no lo sé la frecuencia, mejor lo busco así. Para 50 Hz, que no es 50 Hz, es 5.00008 por 10 elevado a 1. De nuevo, ¿cierto? Ese de ahí lo puedo descartar, no me es relevante. ¿Cuánto es la amplitud? Ahí están las amplitudes, ¿cierto?, que son relevantes. ¿Cuánto es la amplitud de la fundamental? 311, ¿cierto?, por 10 elevado a 2. Esta es una parte más o menos fome, ¿cierto?, que siempre me muestra con potencias de 10. Hay que acostumbrarse. Yo podría aquí mirar, por ejemplo, y preguntarme cómo es la relación del voltaje en esa frecuencia en la carga con respecto a la corriente en esa frecuencia en la carga. ¿Ya? ¿Qué me daría eso? B es igual a R por I, ¿cierto? Por lo tanto, si divido B por R por I, me debería dar el valor de la resistencia. ¿Conocemos el valor de la resistencia? Sí, porque lo pusimos nosotros, es 100. ¿Cómo lo puedo hacer? Puedo sacar una calculadora, ¿cierto?, del bolsillo, que no tengo, o puedo aquí apretar con el botón secundario y decirle que tiene una calculadora, si no tiene una calculadora, y decirle, mándamelo a la calculadora. Entonces, si se dan cuenta, me mandó ese valor a la calculadora, y este valor de acá también le puedo decir, mándamelo a la calculadora. Ahí está. El segundo, ¿cierto?, que mandé es la corriente, el primero el voltaje, y dije que iba a dividir el voltaje dividido por la corriente. Y le aprieto Enter y me da 100, que era, ¿cierto?, lo esperable porque la resistencia es 100. ¿De qué nos va a servir esto? Nos va a servir porque vamos a agregar redes de inductancia, condensadores y resistencia en el lado de continuo, y vamos a tener que hacer análisis de lo que está pasando. Por lo tanto, pueden sacar, ¿cierto?, los valores después a mano o pueden hacerlo de esta manera. Así entonces puedo explorar de nuevo el espectro y ya, ¿cierto?, para este circuito esto es suficiente, por lo tanto nos vamos a detener y vamos a hacer ahora un nuevo circuito. ¿Ya? Y lo vamos a hacer más rápido. Primero le vamos a poner el reloj de simulación. Ahí le vamos a decir de que nos simule 100 milisegundos. 100 milisegundos son, ¿cierto?, 0,1 segundo. Y le vamos a decir de nuevo, ¿cierto?, de que el tiempo de simulación, es decir, cada cuánto hago un cálculo, sea de 1 micro, 1 por 10 elevado a menos 6. Y cerramos. Y vamos a agregar ahora 3 fuentes de tensión. 3 fuentes de tensión. 1, 2 y 3. Cerramos ese punto de ahí. Y aquí vamos a poner el punto de referencia. Y cada una de estas fuentes de tensión las vamos a configurar con 220 volts RMS. Como nos pide el PIC, ¿cierto?, le ponemos aquí por SQLT de 2. ¿Y cuánto es la frecuencia? 50.
Si es trifásico, ¿cierto? Ahora vamos a manipular la fase. La fase A tiene un ángulo 0 para darnos la referencia. 220 aquí, ¿cierto? De nuevo por SQLT de 2 en la segunda fuente, en 50 Hz. Y esta fuente le vamos a dar un ángulo de menos 120. Aquí siempre, bueno, de repente Pesina hace algunas tonteras, entonces veamos, ¿cierto?, de que esto sea positivo. Esto es negativo. Profe, pero solo consultar, ¿entró ayuda? ¿Ah? ¿Entró ayuda? Sí. ¿Y ahí qué estaba viendo en ese...? Estaba viendo que la expresión, ¿cierto?, me dijera de que no estuvieran en radial, de repente cambia a radial. Entonces aquí, de nuevo, 50 Hz, 220 por SQLT de 2, y luego le pusimos menos 120, ¿cierto?, por lo tanto este es de 120. Y ahí ya tengo tres fases de un sistema trifásico. Esto la verdad fue medio engorroso, y por supuesto, en fuentes, en voltage, si ustedes buscan aquí, hay una fuente también trifásica, ahí está. Entonces básicamente armamos a mano lo mismo que está aquí. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Lo que les decía. Este, por ejemplo, me pide el línea a línea y el RMS. Y el otro me estaba pidiendo el amplitud. Entonces sean bien rigurosos, gracias por ayudarme, ¿cierto? Al revisar en la configuración qué es lo que le está pidiendo PECIN. Vamos a armar aquí un puente de rectificador de onda completa. El puente rectificador de onda completa, ¿cierto?, tiene un diodo arriba. Allí, con esa de ahí, pueden ordenar, ¿cierto?, con este botón de aquí pueden mejorar, ¿cierto?, la visualización. Voy a poner otro diodo abajo. Los vamos a unir. Y de estos, ¿cuántas necesito? 3. Es muy fácil. ¿Cierto? Entonces, pego otro, pego. Entonces rápidamente ahí la parte de arriba la conecto, ¿cierto?, la barra positiva. Esta es la barra negativa. Y después conecto cada uno de estos a las fases. Esa fase a esa fase que está aquí. Vamos a mirar los tres voltajes. Como tengo ese punto de tierra ahí, voy a colocar estos de esta manera. Si se dan cuenta, rápidamente se me acabó el espacio para poner más cosas. Entonces vamos a conectar este aquí, este aquí y este aquí. Y lo otro que me falta son los amperímetros. Por lo tanto, voy a mover el puente. Ténganme paciencia con esto porque el pad es un cacho. Ya, ahí está. No se preocupen. Estoy seguro que tengo el mouse en la mochila también. Ya partí. Ahí está. Entonces vamos a colocar también los amperímetros. Acá está el amperímetro, ¿cierto? Colocamos uno. Colocamos otro, colocamos otro. Hay que ponerle el nombre, y este, ¿cierto?, es el voltaje de la fase A, el voltaje de la fase B, el voltaje de la fase C. Aquí le podría haber puesto, ¿cierto?, para que se vieran, después vamos a hacer la corriente de la fase A, ahí, para que se vea lo que es. La corriente de la fase B, que se vea, la corriente de la fase C. ¿No lo toma como RCT, profe? ¿Ah? ¿No lo toma como RCT? Hay mañas en la vida que no se quitan. Hay mañas en la vida que no se quitan. Me lo enseñaron así el 2021, 2022 y nunca más se me... Como RCT, UW, Sí. también. No, pero yo le pregunto si uno lo puede colocar así. Como quieras. Ya. Como quieras. Son nombres, ¿no? Sí. Y aquí, de manera floja, vamos a volver a colocar una resistencia, y esa resistencia le ponemos control R, ¿cierto?, para rotarla, y la conectamos.
y la conecto. Entonces, así de rápido tenemos un circuito rectificador. Lo simulamos. Y lo primero que vamos a hacer aquí es agregar los voltajes. Ahí están los voltajes. Podemos ver la secuencia también, ¿cierto? Primero está el A, el B y el C, por lo tanto, ¿cierto? Estamos correctos con respecto a la secuencia. Es bueno verlo así porque se me puede lo puesto al revés, ¿cierto? Y después se me puede confundir. Lo siguiente es ver las corrientes. Este panel que es ver las corrientes, por lo tanto, ¿cierto? Aquí vamos a agregar las corrientes. Vamos a ver el mismo orden para que queden con los mismos colores. Ay, no. Y A, y B y C. Si le cambio el orden van a quedar también cambiados de color y por lo tanto, ¿cierto? Me puedo variar en eso. Ahí está. Y esa forma de onda creo que la tenían también en las PPT. Y ahí ya puedo hacer análisis. Lo primero que puedo ver, ¿cierto? Es ver primero, ¿cierto? Los voltajes y las corrientes. Aquí, si se dan cuenta, aparecen ya los pulsitos. Aparecen los pulsitos de la corriente, ¿cierto? Del lado del sí, que es RIME finalmente, pero son los pulsitos que se generan por efecto de los pulsos en el lado de continua, ¿cierto? Que es solamente una resistencia. Y lo siguiente que puedo hacer es sacar la FFT. No, es el mejor color que lo que debe haber quedado. Así que me voy a pasar de nuevo a todo. Con eso ya, ¿cierto? Ya sabemos que funciona bien, pero para análisis de nuevo esta cuestión no me sirve mucho. ¿Por qué no me sirve mucho? Porque tengo muchas formas de onda, ¿cierto? Ya sé que la forma de onda de la fase A, la fase B y la fase C, tanto en voltaje como en corriente, la única diferencia que van a tener es una diferencia de fase. No van a tener una diferencia, ¿cierto?, en amplitudes, no van a tener diferencias en distorsión. Por lo tanto, para hacer el análisis, lo mejor es que saco todas las fases, ¿cierto?, que no me puedan aportar y dejo aquella, ¿cierto?, que me sea más fácil leer. Pude haber dejado la B o la C, pero en mi caso, ¿cierto?, dejo siempre la A, porque la A aquí parte junto con el 0, entonces me sirve ese punto de referencia. Y aquí, ¿cierto?, los cruces, si se dan cuenta, me sirven de referencia. Y lo otro que puedo hacer acá es lo que siempre les digo que es bueno hacer. Como BA por sí solo no me aporta mucho, porque al final es una sinusoidal, no hace mucho una sinusoidal, la corriente, ¿cierto?, tiene más cositas. Le pongo la corriente y de nuevo, ¿cierto?, la corriente es muy pequeña con respecto al voltaje, o no tan pequeña como en el caso pasado. Me gustaría, ¿cierto?, que la corriente más o menos llegara hasta como por allá, no sé si mucho más. Simplemente ahora, ¿cierto?, paso la corriente y la multiplico por 2. ¿Por qué por 2? Porque visualmente, ¿cierto?, dije, me va a servir más multiplicarla por 2 y poder observar. Y ahí, ¿cierto?, tengo la corriente abajo bien presentada, grande, ¿cierto?, para poder ver lo que hay, y después la arriba, ¿cierto?, la tengo en relación con el voltaje. Y lo que podemos ver aquí, ¿cierto?, es que la corriente, podemos ver de que la corriente, ¿cierto?, está bien centrada, la corriente, ¿cierto?, con respecto a la fase A. Podemos decir entonces de que la fundamental, y esto, ¿cierto?, es típico en los puentes rectificadores, debería estar en fase, en corriente y en voltaje. ¿Y eso qué es lo que pasa con respecto al factor de potencia? Es uno el factor de potencia, ¿cierto?, si la corriente no estuviera distorsionada. Pero como está distorsionada, lo único que podemos asegurar es que el desplazamiento del factor de potencia es unitario. Y el factor de potencia será unitario y lo vuelve a existir. No. ¿Por qué no? Porque aparecen los reactivos por distorsión. ¿Y de dónde aparecen esos reactivos por distorsión? Porque estoy mirando la corriente y esta cuestión no es sinusoidal. ¿Ya? Así. Veamos ahora, ¿alguien levanta la mano? Pero eso es producto del diodo. Es producto del puente de luz. Vamos ahora a mirar la FFT. Y les dije, ¿cierto? La corriente no es sinusoidal y aquí en la FFT la podemos ver. El voltaje solamente tiene una componente, ¿cierto?, en la fundamental que nosotros pusimos, que son los 50 Hz. Y la corriente tiene también una componente en la fundamental. Lamentablemente aquí no puedo ver la fase, pero también viene con todos estos amiguitos agregados. Ustedes, ¿cierto? Ustedes saben muy bien dónde están esos amiguitos. ¿Dónde están? Alrededor de los múltiplos de 6. ¿Qué están alrededor? El múltiplo de 6 más menos 1. Aquí de nuevo, ¿cierto?, la sugerencia es, ¿cierto?, que cambien esto a lineal, que partan del 0, y vamos a llegar hasta los 1500.
¿Por qué hasta los 1500? Porque me queda poco tiempo y hasta ahí, cierto, puedo tener algunos armónicos que todavía son relevantes. Nuevamente, cierto, los cursores. Aquí, cierto, recuerden esto, son el settings, el option 16 settings, y los cursores. Y aquí, cierto, podemos ponerlo en los 50, ponernos en los 50, ponerlo en los 50, y podemos ver aquí la relación de la corriente con respecto al voltaje. Y después colocar, ¿no es cierto?, en el quinto armónico es 250, ahí estamos parados, ¿cierto? Y podemos ver la amplitud de la corriente y el voltaje, ¿cierto? Que aquí me dice que es 2.5 por 10 elevado a menos 3, lo cual todavía podemos asumir de que es 0. Ahí entonces tenemos el análisis desde el punto de vista del lado de alterna. ¿Y qué pasa con el lado de continua? El lado de continua tengo que ponerle componentes para poder verlo. Una forma rápida de hacerlo es activar estas banderas de corriente y de voltaje que me permiten, dado que la resistencia es el único elemento que tengo aquí, me permiten ver cuánto es el voltaje y la corriente de la resistencia sin tener que agregar otro elemento. Vuelvo a simular, vuelvo a marcar todo, lo paso a tiempo primero que nada para ver esto, ¿ya? Y acá lo que vamos a agregar es la corriente en la resistencia, no pongamos el voltaje en la resistencia. Voltaje de la resistencia. Y ahí está, ¿cierto? Ahí tenemos los pulsitos. Si yo aquí pongo solamente un periodo de la fundamental, y un periodo de la fundamental partiría, ¿cierto? Sería desde 0 hasta 0.02. Ahí tengo un periodo de la fundamental, ¿cierto? Parto aquí en la fundamental y termino acá. Eso lo hice ajustando el eje X. ¿Cuántos pulsos puedo contar? 1,5, ¿cierto? Aquí tengo 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, más el medio que está aquí, el 6. Entonces vuelvo para atrás y saco el FFT. Lamentablemente hay que volver a hacer este trabajo, decirle que sea por favor lineal, que vaya desde el 0 hasta el 1500, y ahí estamos. Ahí estamos. ¿Ya? Aquí, poniendo, ¿cierto?, este elemento de acá, para los cursores, le digo al componente de frecuencia, ándate por favor a la frecuencia 0, que es la continua, y me dice que tengo 514 volt en el lado, ¿cierto?, de continuo, de valor medio. Lo último, que va a ser parte también de lo que van a tener que hacer en la tarea, es qué pasa si ahora empiezo a agregar elementos inductivos. Entonces voy a agregar aquí una inductancia. Más armónico. Sí. ¿Más armónico? No, menos. No, claro. Voy a tener menos armónicos porque la inductancia de hecho me va a absorber los armónicos. Entonces voy a dejar ahí y solamente para mostrarle. Entonces me voy a mostrar eso. Volvemos a pasar eso ahí. Nos pasamos al tiempo. Y quiero que observen esto porque la razón por la que puse la inductancia, más allá de que lo que van a tener que hacer, es que observen esto. Esto yo no lo puedo analizar. ¿Y por qué no lo puedo analizar? Porque observen, no está en estado estacionario. ¿Ya? Aquí tengo la inductancia, ¿cierto? Se los cuento nomás. Primero veamos, esta es la corriente en la carga. Y aquí vemos de que la corriente aquí, ¿cierto?, tiene este cachito. Acá no lo tiene, acá no lo tiene, acá no lo tiene. Entonces si yo saco el FFT de lo que está aquí, este cachito, que no se repite, me va a decir que tengo componentes de frecuencia que en realidad no están. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la inductancia se está cargando. ¿Cómo yo sé que la inductancia se está cargando? Porque si miro solamente la corriente en la carga, que es la misma corriente en la resistencia, veo ahí, ¿cierto?, una dinámica donde la corriente partió de 0, aumentó, y después, ¿cierto?, llegó a estado estacionario. Y lo que yo tengo que analizar esto siempre en estado estacionario. ¿Cómo lo hago para analizar un estado estacionario? Lo primero que hago es simularlo, ya completo, para poder mirar esta parte de aquí. Corto el periodo. Y después lo corto. ¿Pero cómo lo corto? Lo tengo que cortar en la simulación.
Entonces acá, en la simulación, volvamos, ¿cierto? Acá, ¿cierto? El primer periodo está perdido, tengo carga. Entonces mejor lo corto, ¿ya? Y aquí entonces la simulación, en el relojito de la simulación, le digo que el tiempo total sigue siendo el mismo tiempo, pero que ahora, ¿cierto? Me corta el primer periodo. ¿Cómo me corta el primer periodo? Le digo de que parta guardando después de los 20 milisegundos, para que ese trocito, ¿cierto? Que estaba feo, desaparezca. Aprieto ahí, ¿cierto? Pues se guarda solo, lo vuelvo a correr, y ahí podemos ver, ¿cierto? De que ya no tengo ese proceso de carga. ¿Por qué no segundo ciclo? ¿Ah? Claro, eliminé el primer ciclo para que esa deformación no apareciera. Aquí hay una cosa bonita también, que tiene que ver con cómo absorbe la inductancia. La inductancia, mientras más grande el armónico, más la va a cortar, y va a ser algo que vamos a trabajar el próximo lunes también, ¿ya? Pero, si se dan cuenta, la corriente es prácticamente una sinusoidal. ¿Sí o no? Pero esa bobina se está comportando al momento de iniciar porque produce un retardo en la corriente. Claro, se supone el cambio de corriente, pero como yo le puse voltaje y después se lo dije por un valor continuo, tiene que llegar a tener una componente de corriente continua. Si yo tengo solamente, ¿cierto?, un voltaje continuo y tengo un arreglo RL y el voltaje es únicamente continuo, ¿qué va a pasar con la corriente? Va a partir con una dinámica exponencial y va a llegar, ¿cierto?, un valor en estado estacionario, y en el valor en estado estacionario, ¿de qué depende la corriente? Solamente la resistencia, ¿cierto? Y el proceso de la dinámica es de la inductancia y la resistencia. Entonces, eso fue lo que cortamos. Ahora, el punto con esto es que en el lado de continua, yo no sé, tengo solamente un voltaje continuo, que es lo que tengo, el voltaje de continua más los armónicos. Por lo tanto, los armónicos, ¿cierto?, antes se veían como pulsitos, pero ahora sí podemos ver, ¿cierto?, prácticamente esto es una sinusoidal. ¿Y por qué prácticamente una sinusoidal? Porque la impedancia de la inductancia es 2pi por la frecuencia por el valor de la inductancia. Y a medida de que aumenta la frecuencia a la misma inductancia, básicamente la impedancia es mayor. Por lo tanto, el efecto de corriente, ¿cierto?, que voy a tener en esa frecuencia va a ser menor. Básicamente me está filtrando el componente, me la está absorbiendo. Está evitando que circule. ¿Y eso cómo lo puedo ver? Su resistencia inductiva aumentaría. ¿Ah? Su resistencia inductiva aumentaría al aumentar la frecuencia, o sea, por cada armónico. Claro, claro. Ah, y ojo con esto, a pesar de que le he puesto la inductancia en el lado de continua, la corriente no se ha desfasado. Porque está en el lado de continua, no está en el lado de alterna. No está en el lado de alterna, por lo tanto no tengo un desfase en la corriente por aumentar la inductancia. ¿Qué es lo que obtengo? Sí, obtengo una corriente más planita. Obtengo una corriente más planita. Si recuerdan, en la parte de los tiristores yo les decía, una cosa que típicamente se hace en los tiristores, se dice, tengo una inductancia grande para que la corriente sea lo más plana posible. Si sacamos la FFT, y con esto termino, de nuevo hay que hacer esta pega, ¿cierto? Yo les mandé una carta de por qué no volvían al esquema antiguo, donde parecía el tiro lineal, y no lo explicaron. Y después vendieron la empresa. Si nos damos cuenta, aparece, ¿cierto?, esta componente de secta, ¿cierto?, por efecto de la rectificación, pero aquí, en torno a este punto de aquí, el componente no está, porque está absorbido. Está absorbido. Y con eso ya estamos en la hora. Entonces guardo esto. ¿Hay duda o pregunta del uso de SIM? En la tarea lo que van a tener que hacer es más o menos esto. Yo les voy a dejar disponibles las simulaciones de rectificador de puente de Dios y un rectificador digitalizado, y ustedes, cada persona es un grupo por sí solo, lo que van a tener que hacer es, en función de un set de parámetros que yo les vaya a dar, van a tener que colocarlo en la simulación y les voy a pedir, ¿cierto?, de que hagan ciertas observaciones. Y esas observaciones son las que van a tener que reportar y de alguna forma, ¿cierto? No de alguna forma, les voy a decir cómo. Relacionar con respecto a los contenidos del curso que hemos tenido en la parte. Y esa es la primera tarea. ¿Ya? Se lidera el día lunes, durante la mañana, en la tarde la revisamos, primeras consultas. Lo que más espero en las primeras consultas es si tuvieron algún problema con PSIM. No esperen, ¿cierto? Por eso, no esperen, ¿cierto?, al fin de semana del 18 para instalar PSIM y darse cuenta que tuvieron un problema. Y de ahí no debería
a mi juicio, tomarle más de 2 o 3 tardes que hacer la tarea. Tarde, ¿cierto? Considerando que salen a las 18 de la pega probablemente y tienen hasta las 10 como para poder trabajar. Hasta de tener que cortar cabros chicos. ¿Hasta cuándo, profe, está? Hasta el 22. 22 es de vuelta la semana del 17. ¿Quedamos con eso entonces? Déjenme ver cómo apagar la cosa de Zoom. Y el que necesita retirarse, o hay gente que ya se va. Ahí está,